Minuto a minuto para la llegada del balotaje el próximo 30 de octubre en Brasil y le damos la bienvenida a Dacy Lanza, nuestra invitada de lujo, para hablar un poquito de lo que está pasando. Analista internacional, periodista, que además, Dacy, estuviste en Brasil, estuviste en Río de Janeiro haciendo la cobertura de las últimas elecciones. Así que bueno, gracias por venir, bienvenida. Bueno, un placer estar acá, muchas gracias y más en el día de tu cumpleaños. Bueno, Dacy, aparte, es amiga, compañera de la facultad. De la carrera. Estudiamos los dos la misma carrera en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que somos amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo. No va a ser muy imparcial la entrevista, bueno, pero creo que entre los dos podemos algo podemos aportar, sí. ¿No? Algo podemos aportar. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando. Sabés que escuchaba una intervención de Guillermo Boulos, que es el candidato que más votos sacó en San Pablo, incluso le ganó al hijo de Bolsonaro, en el marco de la campaña electoral. Y como que intentó levantar a su tropa. Vamos, que la elección no está perdida, que podemos ganar. No parece la de quien lidera las encuestas. Bueno, digamos que las encuestas vienen siendo no un faro que ilumine, digamos, la realidad, sino más bien algo que alentó, digamos, o fomentó la incertidumbre con respecto al resultado electoral. Lo vimos en la primera vuelta. Sí. No tanto en los números de Lula, vimos que cómo se terminó acercando en 48, fue lo que sacó Lula, le daban 50 en un tentativo, dentro del margen de error. En cambio, la gran pregunta era por qué pifiaron tanto con el tema de los electores de Bolsonaro, que terminó sacando 43%, 8 puntos arriba de lo que le indicaban las encuestas el día previo a la elección. Es mucho. Creo que la pregunta que cabe es cómo, y que seguramente Boulos está pensando también, es cómo hizo Bolsonaro para después de la pandemia, con el manejo que tuvo de la pandemia, con los indicadores adversos económicos, que bueno, podemos decir que es algo que es una característica global, pero particularmente también fue en Brasil. Vimos también los incendios en la Amazonía, distintas críticas que recibió el presidente Bolsonaro y cómo, sin embargo, casi ahí disputando, no digo parejo, pero muy bien. Muy bien. Sí. Pero cuando hablas con tus fuentes del PT, ¿hay un clima de desazón, de preocupación? Hay un clima de moderación, me parece. O sea, no está todo dicho, sabemos que... No están exultantes, no es que dicen. Vimos cómo se han dado vueltas algunos resultados, lo vimos también en Colombia, como lo que parecía una victoria... Colombia, Chile. Chile, donde en Brasil nunca pasó y en Chile nunca había pasado. Exacto. Entonces... El que gana la primera vuelta después... Que el que pierde la primera vuelta después gana el balotaje. Exactamente. Y sabemos que es un barajar y dar de nuevo. Un balotaje termina siendo incluso otra narrativa. Hay mucha expectativa también por lo que estuvo pasando estas semanas en la campaña. Sí. Cambió bastante el tono. Mañana hay un debate que va a ser uno de los... Hasta ahora confirmó nada más que 2 debates Lula. Posiblemente sean nada más que 2 de acá al 30. Es bastante. Es bastante, pero bueno... Ya uno es suficiente, 2. Pero ¿viste lo que fueron las narrativas? O sea, acusaciones de canibalismo, acusaciones de masonería, de hablar con el diablo, y que a veces quizás quien es un poco ajeno de la política de Brasil dice, pero ¿cómo puede ser que estemos hablando de esto? Bueno, hay que ubicar también de qué país estamos hablando, la presencia del peso de la religión, nada más que un 12%, o es agnóstico o no creen, no tiene ningún credo, pero mayoritariamente, por eso vimos a Lula diciendo yo no hice ningún pacto con el diablo, ni hablé con el diablo. O sea, tiene que salir, es increíble que tenga que salir a responder, a aclararlo. Claro, bueno, pero eso solo se entiende y mucha de la narrativa de la cuestión de los valores, vos fíjate que en un primer momento era el tema de democracia o abismo, autoritarismo, también la cuestión económica. Sí, a eso iba, porque... En un primer momento hay algo que pesa mucho, que es el balance de gestión económica de los últimos meses de Bolsonaro, con deflación, con el Bolsa Familia, que ahora se llama Auxilio Brasil, que lo duplicó, es decir, hay una ayuda, una intervención de ayuda social muy fuerte. Hay como el populismo que critica a Patricia Bullrich, lo está aplicando en algún sentido en esos términos Bolsonaro en Brasil. Y cuando hay cierta efectividad económica, un poco lo mismo que pasó en un primer momento en Estados Unidos con Trump, el eje democracia versus autoritarismo, ¿hasta qué punto funciona para vos?
Bueno, me parece que rápidamente el PT se dio cuenta de que esa narrativa estaba bien para empezar la campaña, incluso los actos por la democracia que se hicieron, pero rápidamente en la campaña decían, pasemos a la agenda económica. El tema es que la agenda económica ahora en esta instancia también está siendo desplazada por otra agenda que, como decía, es el tema de la moral, los valores, las costumbres, y por eso el peso de la religión. Porque vos marcás, es verdad, es cierto, el peso de la deflación que está viviendo Brasil en este momento. Y también es llamativo porque estamos hablando de alguien que ingresó con un discurso sumamente liberal, con un Chicago Boy administrando las finanzas, y que termina siendo intervencionismo a través de las empresas estatales para reducir el precio del petróleo, a través de subsidios. Un heterodoxo. Claro, llamativo, radical, ¿no? Rabioso. El programa, como vos decís, empezó siendo una excepción para la pandemia, que era el auxilio emergencial en su momento, ahora se llama Auxilio Brasil, y Bolsonaro se dio cuenta que le rinde. Entonces empezó o sea, llega a esta instancia de la elección con esos indicadores positivos, pero además le suma la interpelación a un electorado que se identifica fuertemente con el discurso de él. El lema de la campaña es Dios, patria, libertad. Entonces, ese es el discurso. Ahora, yo al mismo tiempo veo un progresismo en la región, si querés llamar un no autoritarismo, o una no ultraderecha, para meter en la bolsa a los demócratas y al gobierno de Biden en Estados Unidos, no lo voy a decir progresista. Los veo gobernando en una pospandemia y en una crisis económica montada sobre la guerra, con muchas dificultades, pero además con muchas divisiones. ¿No? Biden no pudo... La campaña de Biden ahora es alrededor del aborto. Sí. No perder el aborto. No tiene nada para mostrar. Y un poco que los veo a todos los progresismos en una situación similar. Por el contrario, con un discurso mucho más unificado, interviene la ultraderecha, donde digo no gana, porque tampoco es para magnificarlo, porque no gana, pero se presenta como un actor de mucho peso en la región. Pero tiene un discurso muy articulado y que también apela a lo que, digamos, diversos analistas llaman la atención, que es la interpelación hacia las emociones también. Entonces no es solamente mostrar indicadores económicos, sino también conmover. O sea, la política sabemos que también trata de conmover al electorado. Entonces, en ese sentido me parece que la derecha en general, las derechas del mundo tienen algunos puntos en común. Y qué llamativo, y que hablaba esta semana con analistas, principalmente por el tema de cómo está el tono de la campaña con el tema de los valores, y que es un corte transversal a las clases. Antes estábamos acostumbrados a, no sé, si en el gobierno de Lula era pueblo versus, o la cuestión del estatismo. Versus las élites, si se quiere, las élites económicas. Exacto, y acá vemos un corte transversal a las clases sociales, o sea, incluso me decían los que apoyan, sabemos quienes apoyan el aborto, por ejemplo, un derecho y una reivindicación muy importante del feminismo, no es, o sea, dentro de los sectores populares es muy resistido, eso lo vimos también en nuestro país, y parte de las élites intelectuales, si se quiere, no digamos económicas, pero sí que fueron a las universidades y demás, terminan siendo quienes llevan adelante esa agenda, pero que no es compartida por amplios sectores populares. Claro. Veo además una ultraderecha que se presenta como disruptiva, como intentando romper el status quo en un momento donde hay fuerte insatisfacción con las condiciones de vida actuales. Y en ese contexto me pregunto hasta qué punto esta alianza que la vuelve a fortalecer Lula con Enrique Fernando Cardoso, es decir, una alianza con el sistema político y con buena parte de la élite brasilera. La pregunta que me hice aquella noche y que me la vuelvo a hacer hoy, te dije, ¿no? Que estuvimos haciendo una transmisión especial esa noche, que nuestro enviado especial fue Gabriel Sued a San Pablo, vos estuviste en Río. En Río, sí. Bueno, hago este pequeño paréntesis. A Sued le robaron el teléfono. No, imagínate. No. Después le hago una recomendación. Mandale unos mensajitos a ver si le podés dar una mano para la próxima. Pero te decía, la pregunta es si esto que reforzó esta alianza con el sistema político y con el establishment económico, si se quiere, con las élites, ¿hasta qué punto le suma y hasta qué punto le resta, atendiendo a lo disruptivo que se presenta a la ultraderecha? Bueno, pero ahí es importante lo que marcas, porque
¿Qué observación le hacían a Lula al principio de la campaña? ¿Por qué eligió a Alckmin, un conservador, opositor, Gerardo Alckmin, estamos hablando? ¿Por qué lo eligió? ¿Y qué hubiese pasado si Lula no se hubiese inclinado hacia el centro? O sea, le hubiese dado para... O sea... Ay, mira, te la complejizo. ¿Qué hubiese pasado si el centro derecha tradicional, histórico, que siempre compitió con Lula, se presentaba aparte? Sí. Y en algún sentido le dividía los votos a Bolsonaro por derecha. Bueno, pero por Capaz eso... que sacaba menos Lula. Exacto. Bueno, la coalición que está haciendo Lula es una coalición extremadamente amplia, cerca de más de 10 partidos. ¿Pero cuánto le sumó en votos? Bueno, ¿Lula sacó lo que suele sacar o no? Bueno, pero no sabemos si en estas condiciones hubiese sacado lo mismo. No, y claro. Segundo, por otro lado, hay que atender que parte del establishment, por ejemplo, en el Congreso, estuvo con Bolsonaro. O sea, nosotros, a ver, el sector del Centrão, por ejemplo, este bloque dentro del Congreso, que es fisiológico, le dicen ellos, por esa cosa de que están donde está el poder. O sea, están con los gobiernos de turno. No es como acá que hay, no sé, 2 bloques mayoritarios. Estamos hablando de una serie de partidos que como que tienen su propia quintita, podríamos decir. Sí, sí. Y sin embargo, Bolsonaro, que pese a que había resistido con una lógica anti-Centrão, transó con el Centrão. Como hacen casi todos los gobiernos en Brasil, ¿no? Bueno, pero eso es un sector también del establishment. Ahí también está representada la bancada de la Biblia, como se dice, la bancada de los militares, los que apoyan la industria militar. Entonces, dentro del Congreso, que también es otra pregunta que cabe, es qué pasaría si Lula llega a gobernar, pero va a tener una serie de resistencias enormes. Bueno, dicen que están los votos para que le hagan un impeachment con la actual conformación del Congreso. Bueno, pero ¿vos te acordás? No es tan mecánico igual, ¿no? Creo. Sí, porque después eso es dinámico. Claro, una vez que ganó Lula y es gobierno, hay negociaciones, es más complejo. Nosotros habíamos hablado la última vez respecto a Chile. Sí. Boric hizo la primera vuelta, que había sacado en torno a los 20 y pico de puntos, pero la atención que había que prestar ese día era que el Congreso. El Congreso terminó conformándose en la primera vuelta electoral. Acá pasó lo mismo, o sea, Bolsonaro va a tener la mayor bancada dentro del Congreso, va a tener 99 diputados de los 513 y va a tener 13 senadores de 81. Estamos hablando, que suena poco, pero en realidad recordemos que hay una hiperfragmentación de los partidos en el Congreso, por eso se habla tanto de presidencialismo de coalición en Brasil. Porque hay que atender justamente a hacer una alianza, y bueno, eso es lo que están llamando la atención ahora. ¿Qué pasaría si llega a la presidencia Lula, pero con Bolsonaro tan fuerte, no solo en el Congreso, sino también hay que ver qué pasa en los estados? Recién hablábamos con Raúl Aragón, algo que la verdad me desconcierta, o por lo menos estoy tratando de entenderlo, que es este balance que hacen las sociedades de las gestiones de la pandemia. Evidentemente hay algo muy profundo ahí que no está del todo estudiado, pero aquel que fue negacionista no se lo ve como un demonio, algo que sea tan grave, y aquel que puso restricciones se lo ve como muy problemático, a pesar de poner restricciones, evidentemente, para defender la vida, en definitiva. ¿Cómo lo ves? ¿Ahora a la vuelta? Vamos a hacer una breve pausa, un breve corte, y a la vuelta me contestás esa pregunta.